Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes y sobre todo ya ver a mucha gente conocida, ¿ya? Nos sentimos como en familia, como en una buena charla de café. Espero que ya estén bien armados con su taza, bien desayunados. Me da mucho gusto ver Carlos, Omar, qué gusto, Pablo, Arnulfo, Martín, está por aquí Freddy, también Enrique, José Miguel, César. ¿Quién más enciende su cámara para saludarlo? Pablo. Eh, Tenemos como 25 personas más. Espero que no nada más hayan prendido su computadora y se hayan ido a desayunar, ¿eh? Eso no se vale. Así que bueno, pues ojalá y también enciendan la compu para poder saludarlos y ver que realmente están presentes ahí, bueno, salvo que estén en pijama, pero bueno, pues ahí esperemos que ya. Es un gusto para mí estar con ustedes, como bien comentó la maestra Carolina. La cátedra del día de hoy, bueno, la iba a impartir mi compañera, la doctora Wendy, pero entiendo que tiene un problema de salud, así que pues aquí entramos justamente al relevo. A partir de ahí, bueno, pues espero su generosa paciencia para platicar sobre este tema que tiene que ver con eh, eh, un tema interno de los partidos políticos y que es de amplísima relevancia para la construcción no solamente de vías democráticas, sino también para tener procesos internos democráticos. Pues si finalmente el partido político es el que está reclamando las condiciones necesarias, ¿no? De piso parejo, de igualdad de circunstancias, de condiciones, como para poder competir frente a otras opciones políticas, pues lo cierto es que dicen que el buen juez por su casa debe empezar. Buenos días, José Miguel, Erika también, bueno, poco a poco se van incorporando aquí a nuestra clase. Muchas gracias a la Escuela Judicial por pensar en mí para impartir esta charla. Le agradezco profundamente a la doctora Gaby Rubalcaba y a mi compañera Caro que nos acompaña en esta transmisión, a todo el equipo de capacitación de tecnologías de información que hace posible justamente que tengamos esta conferencia o esta charla entre amigos, estas reflexiones que siempre es lo que buscamos generar a partir de la retroalimentación de su conocimiento, inquietudes y que realmente esto es lo que le da una verdadera fortaleza a estos cursos de la Escuela Judicial que en todo momento siempre buscan una alta especialidad de las personas que nos acompañan y que ya he visto incluso en un día a varias personas en los diplomados, en los cursos, así que me da muchísimo gusto. Bueno, pues ahora sí, iniciamos. Nuestro tema de hoy tiene que ver con la vida interna de los partidos políticos. Hemos comentado ya en distintas ocasiones o hemos intentado reflexionar el papel que hoy en día debemos darle a la democracia y el valor que tiene justamente en la sociedad los bienes jurídicos, ¿no? Valores jurídicos que le dan este soporte justamente a esta no solamente forma de participación que digamos, nos pone como palomita para decir que somos un país que lleva a cabo de manera, bajo un sistema democrático sus votaciones, sino que además, pues uno de estos pilares fundamentales que soporta una democracia sana, pues son los partidos políticos. Y nuestro sistema de partidos políticos, pues es lo que hemos construido como este sustento fundamental que soporta estas vías de pavimentación, por llamar de esta manera, para que nosotros podamos transitar por ella todos los días y lograr o intentar buscar un mejor estilo de vida y al que todos de manera legítima aspiramos. No me cansaré de repetirlo este tema porque para mí es fundamental replantear el valor que debemos darle hoy en día al tema de la democracia. Si si lo tomamos como un asunto de los menos importantes, pues evidentemente no justificaría que ustedes estén esta mañana tomando estos cursos. Pero bueno, entendemos que hay un papel preponderante y que nos debe de invitar justamente a una reflexión profunda. ¿Qué pasa si yo tengo una serie de ingredientes para preparar un alimento que están enmohecidos, que ya caducaron
que nada más huelen hasta mal, ya tienen hay unas cosas que se mueven solitas. ¿Qué puede salir mal? ¿No? ¿Qué puede salir mal? Seguramente todo. ¿Qué pasa si yo quiero construir democracia con ingredientes que están enmohecidos, caducos, ¿no? Que no hay una supervisión del cocinero, que no hay un seguimiento puntual al recetario, que pues, las condiciones del recetario, ¿no? Que viene a ser la ley, la evolución de la ley, son tan endebles, ¿no? Que pues a lo mejor se rompe el mango del sartén, se fuga el gas por todos lados de la estufa, ¿no? El horno no calienta de manera homogénea. ¿Qué puede salir mal? Seguramente todo. Pues lo mismo con esta simpleza de esta analogía, deberíamos de entender cómo se está moviendo hoy en día estos ingredientes y cómo se cocinan estos ingredientes para tener un platillo de excelencia, de calidad, de fortalecimiento de democracia. No solamente para elegir a nuestros gobernantes, sino para que sea un reflejo de la vida de democracia que tenemos como sociedad, ¿no? Entonces, digamos, van como hermanados, van junto con pegado todos estos temas. Mientras más debilitado estén estos ingredientes o estos instrumentos, pues seguramente yo no tendré las mejores condiciones para tener una vida democrática, o mi sociedad no estará en función de transitar por estas vías para mejorar y consolidar la democracia. Luego entonces, Omar, parecería un contrasentido que las elecciones sirvan para destruir a la democracia, que los procesos electorales, en lugar de ayudar, sigan enfermando a la democracia. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos electores. Hace rato un compañero, justo en otra sesión que acabo de concluir, decía que de un estudio que están haciendo en Oaxaca, mientras más marginalidad haya a la sociedad, pues no ha bajado el número de electores en las urnas. Y decía que podría ser, o discutíamos que uno de los elementos podría ser, pues es como un llamado, sí, pues prácticamente un llamado a que esos días de la jornada electoral, previo y posteriores, va a haber unos 500, 1,500 pesitos. Va a haber posibilidades de que alguien me ofrezca una chamba, ¿no? Donde ya venga una quincena y pues me muevo y muevo a toda la familia, ¿no? O al revés, haya más personas que estén más conscientes de su situación y se involucren más en tratar de que a través del voto se logre un cambio efectivo. Y esto me centra, estimado Carlos y César, me centran en la reflexión de la validez del voto. Nuestro voto tiene un valor muy importante, estoy casi seguro que sí lo vemos todos, que hay una serie de principios que deben de cumplirse para considerar que reúne las características de validez del voto, ¿no? Como la universalidad, como la secrecía, como la libertad de elegir, como la intransferibilidad, en fin, ¿no? Los principios que la Constitución nos establece sobre la manera o las características que debe de reunir nuestro voto. Pero hay un tema central que es donde me voy a fijar a partir de ahí para exponer el tema de la justicia intrapartidista. Tiene que ver con la efectividad del voto, o sea, realmente analizar la fuerza del voto. Y decíamos que una democracia, no solamente, bueno, un país no es democrático solamente porque sus electores, ¿no? Porque sus ciudadanos, su sociedad, elige a las personas que las van a gobernar, no son cargos hereditarios. Perdón, hasta me dio tos. Parecería que no son cargos hereditarios aquí en México, ¿verdad? De entrada. Parecería que no forman parte de un grupúsculo. Parecería que el derecho de sangre revolucionaria, decían algunos, ¿no? Te da la oportunidad de aspirar a las verdaderas candidaturas de presos. Solo los de familia revolucionaria, decían. Solo los que pertenecen a esta gran cofradía de... Parece que esos cargos no se heredan, ¿no? Parece que realmente la sociedad tiene posibilidad de elegir a sus mejores candidatos, no al menos de los peores, al mejor de los peores, o al menos peor de los peores. Entonces, cuando hablamos de la efectividad y la fortaleza del sufragio, tendríamos que analizar varias cosas, primero que nada. Primero,
saber que México desde 1994 dio un paso adelante muy importante para quitar de el titular del Ejecutivo las manos de la organización de los procesos electorales. Con la creación de un Instituto Federal Electoral, se dio un paso agigantado. Sale el secretario de Gobierno o de Gobernación como titular del órgano encargado de organizar las elecciones para transitar a lo que hoy hemos ido construyendo como sociedad. Un órgano autónomo e independiente. Autonomía financiera. Y eso más o menos, ¿no? Porque pues resulta que normalmente hay que pasar a negociar el presupuesto. Un órgano independiente en sus decisiones. ¿Y cómo logramos esta independencia, César? Pues con la creación de órganos técnicos ajenos a la presión política del momento. Y entonces se fueron creando órganos técnicos altamente especializados para llevar el registro de electores, las listas nominales, digamos, el cómo hacer llenado o cómo preparar los documentos electorales, ¿no? El material electoral, la urna electoral, la papelería electoral, el paquete electoral, la logística para recoger los paquetes, la capacitación electoral, la organización de las elecciones, ¿no? La búsqueda de los lugares donde se instalarán las casillas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta pasar por órganos técnicos que tienen que ver con la fiscalización de los recursos, con el contencioso electoral. Y de esta manera, tanto la integración de los órganos máximos de dirección por consejeros ciudadanos, ¿no? Personas alejadas en principio de los partidos políticos o que respondieran a los intereses de los partidos políticos. Y a ver, no hay que darnos golpes de pecho ni asustarnos. Veníamos de una organización electoral en manos del Ejecutivo. Pues a empezar a ver pasos, ¿no? Pasos en funciones que es que ese consejero respondía al tal partido político. Pues sí, es parte de la transición y de la evolución. ¿Hacia qué? Hacia estadios mejores. No podemos tener la cura de un día para otro, ¿no? Hay que empezar a tomar el medicamento, hay que empezar a hacer ejercicio, hay que fortalecer las habilidades técnicas. ¿Quién se dedicaba, Carlos, en esa época a las elecciones? Bueno, yo cuando estudié en la universidad, yo nunca tuve un curso de derecho electoral, ni sabía eso de la fórmula de representación proporcional, ni la cláusula de gobernabilidad, ni si había lana o no había lana para los partidos políticos. Si acaso, pues a mí me platicaban que en una época surgieron la iniciativa de meter a las minorías al Congreso, ¿no? Primero en diputados, luego senadores, luego la representación proporcional, pero eso para mí no me importaba. Cursos de alta especialidad como los que tiene la Escuela Judicial ahora o algunas universidades. Tantos especialistas electorales que hay hoy en día, no había nada, no había ni siquiera un documento donde pudieras investigar, estudiar. Bueno, hoy hay internet, hay traductor inmediato. En esa época tenías que viajar para conseguir libros o esperar que algún amigo pudiera hacer una comprita y cargar en su maleta tu librito que venía de Argentina, ¿no? Y luego pues tenías que estudiar alemán o inglés para poder entender lo que decía ese libro que venía de Estados Unidos o de Alemania o esa sentencia, ¿no? Y tenías que pagar para que alguien te la tradujera y medianamente entender de qué iba. Entonces, ¿cómo este acceso a la información, a la facilidad para conseguir información, pues nos va llevando justo a otros estadios, a otra evolución? Igual que la sociedad evoluciona, las autoridades, el conocimiento, la técnica, la tecnología va evolucionando y de esta misma forma las normas jurídicas tienen que ir evolucionando hacia estos estadios. Entonces, hay que entender que ha sido parte de una evolución justamente que nos tiene que llevar a este punto de inflexión o de reflexiones de dónde estamos colocados en este momento y sobre todo si lo que hemos construido hasta este punto nos ha llevado o nos va a conducir hacia un mejor estadio democrático. Eso es el punto en el que nos estamos hoy en día.
los grandes debates y los grandes desacuerdos que se tienen hoy en día en el Congreso de la Unión con una posible reforma del sistema de gobierno y del sistema electoral, pues justamente nos dan una muestra de dónde estamos colocados como sociedad en este momento. Así que bueno, pues desde aquí una invitación, como siempre, a su participación. César, te escuchamos. Muy buenos días. Sí, maestro, gracias. Mi cuestión iba referente a, como usted mencionaba, que ya existen organismos especializados, pero ¿hasta qué punto llega, no sé cómo decirlo, a ya ser invasivo o a ya ser represivo para el sistema de votación? Porque, por ejemplo, ve que aquí en México tenemos una credencial para votar, pero en Estados Unidos, algunos estados, principalmente republicanos, han querido decir, oye, necesitamos un sistema de registro para poder votar. Pero el argumento que utilizan los demócratas para no permitirlo es que es restrictivo de derechos. Y algo que ven ahí muy restrictivo de derechos como una credencial, nosotros ya lo vemos demasiado ordinario. Entonces, ¿hasta qué punto llega que los estados, como usted dice, que ya todavía pertenecen al Ejecutivo en Estados Unidos, hagan esta transición y cuando la hagan, ¿a qué punto vamos a tener que decir aquí ya es suficiente porque lo que estamos implementando ya es demasiado restrictivo? Gracias, César, por vida. Pues es muy interesante el planteamiento que haces, ¿no? Justo hasta dónde tiene que intervenir una autoridad. Por ejemplo, hoy en día, o bueno, si analizamos el sistema de nulidades específicas de votación en casilla, nos daremos cuenta, y sobre todo la evidencia nos muestra que cada vez es más difícil que se anule la votación en una casilla, que cada vez es más difícil que haya un error en el llenado de las actas electorales que se traduzca en la violación a los principios de certeza. Cada vez es más difícil que un cambio de casilla para recibir la votación lleve, o la integración de la misma, de los funcionarios que integran la casilla, nos lleve justamente a ello, ¿no? Porque ahora también entendemos la ley de otra manera. Y la entendemos de otra manera porque no basta con que se acrediten los requisitos que establece la ley para anular la votación en una casilla, sino aquí lo verdaderamente importante es que se demuestre cómo se afectan estos principios democráticos, cómo se afecta el principio de equidad en la contienda. Por ejemplo, ¿de qué sirve tener una alarma sísmica si no le vamos a hacer caso? ¿No? Sonó la alarma, no pasa nada, quédense ahí, no pasa. No, es, a ver, amigo, salte de tu casa, ¿no? O sea, resguárdate. La evidencia que recogemos es que es gravísimo que te quedes ahí. Para eso es la alarma sísmica, ¿no? Lo mismo nos dice el constituyente. Tengo una alarma sísmica que voy a poner en la Constitución. No está en la ley. ¿Para qué es? Para que todos se den cuenta de la relevancia que tiene, a diferencia, por ejemplo, de expulsar a un representante de la casilla, que eso está en la ley. Y en la Constitución está el rebase a los topes de gastos de campaña. En la Constitución está que no puedes comprar tiempos en radio y televisión. En la Constitución está que los servidores públicos, con el dinero público, no pueden hacerse propaganda personalizada. En la Constitución está. Entonces eso nos tiene que dar una alerta, justamente, de los niveles y de la magnitud de lo que estamos hablando y cómo cuidarnos. Entonces, tú, César, si estás en la playa y te metes a nadar, bueno, pues estás en la orillita, es agua que refresca, ¿no? Está bien, la olita viene rico, pero si es una ola que te revuelca, la magnitud con la fuerza que te impacta es diferente. ¿Y qué decir si hablamos pues ya de un tsunami, ¿verdad? Pues ya, pues ahí sí, ni Dios Padre, ¿verdad? Pues lo mismo pasa. Estas alertas que da el legislativo o el constituyente al establecer en distintos niveles conductas o situaciones de importantísima gravedad de magnitud, tenemos que valorarlas de esa manera. No podemos valorar el rebase de topes de gastos de campaña con los mismos estándares que analizamos las nulidades de votación recibida en casilla. No se puede. ¿Por qué?
porque eso, César, no solamente viola el principio de equidad en la contienda. Unos se ajustan a un presupuesto y otros no. No. ¿Por qué está ahí, César? ¿Por qué es esa alarma? Porque eso está afectando la democracia. Lo preguntaba yo un poco de broma hace ratito con Omar. ¿Cómo es posible que los procesos electorales, que en teoría sirven para incrementar nuestros niveles de participación democrática, fortalecer la democracia, tener una democracia sana, sirvan para golpear a la democracia? Entonces hay que entender que hay una serie de principios y valores que hoy la sociedad tiene que repensar, revalorar, justipreciar de una manera diferente a como lo veníamos haciendo. Es parte de nuestra evolución. Y hoy tenemos, César, cánceres muy específicos que nos deben poner alertas. Si has visto, por ejemplo, ahora si vas al súper y quieres comprar un bocado, es más, sales ya triste porque ya no puedes comprar nada, porque todo tiene etiquetas que dicen exceso de sodio, exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de todo. ¿Por qué están estas alertas? Porque hay un problema mayor. No nada más se trata de tu enfermedad o tu condición física, se trata de un problema mayor de salud. Es decir, hay que verlo con otra mirada, hay que subirse en los hombros para ver más allá de los árboles, del bosque y del paisaje, para entender que esto que el constituyente está reflexionando en la Constitución representan los cánceres que hoy tenemos que vencer para que no sigan infectando la democracia. Y por lo tanto, los estándares probatorios tendrán que ser mucho menores, justamente para evitar que cualquier bicho de estos se instale en nuestro cuerpo, en el cuerpo de la democracia, lo infecte y lo enferme, lo debilite. Porque entonces llegará cualquier otra cosa que ya no se hacía antes, digo que no se hacía ahora, pero que se hará, que se hacía antes, como expulsar a un representante de casilla. ¿Quién se atreve a hacerlo? Que no vaya a salir en TikTok, en redes sociales. Miren cómo me expulsó. Pues vamos a regresar a esas épocas. ¿Quién se atreve ahora a quemar una urna, a robársela con pistola en mano? Nadie. Solo la delincuencia organizada, así me queda claro. Y eso ya no lo hace tampoco. Mejor quema Oxxos y espanta a la gente para que no vaya y vote. O mejor vayan y voten por quien crean que tengan que votar para que todo esté tranquilito, ¿verdad? Pero vamos a regresar a esas épocas. Es decir, una gripa, pues hoy te enferma, pero no te mata, como antes sí mataba. Pues lo mismo, si tienes un cuerpo débil, inmunodepresivo, pues cualquier bicho mínimo hoy te va a infectar y te va a destruir. Entonces, bajo estas y un poco estas ideas, ¿qué tanto tiene que intervenir la autoridad o no? Dependerá de cada sociedad, dependerá de la fortaleza de sus democracias. ¿Qué tanto tiene que intervenir una autoridad, César, por ejemplo, en llenar de candados la boleta electoral? Más de 13 candados o 17 candados tiene de seguridad una boleta electoral. Y lo hemos platicado en otros cursos, seguramente. La boleta en Francia es un papel reciclado sin ningún mínimo punto de seguridad ni garantía. Tan es así que lo mandan a tu casa. Y si se te olvida cuando llegas a votar, te entregan otro ahí. ¿Por qué? Es que la cultura democrática, sí, la cultura democrática, pero saben que si haces algo ilegal vas a la cárcel. Si el representante hace algo ilegal y quiere asumir el papel de funcionario, va a la cárcel. Si el funcionario de casilla quiere hacer algo ilegal y tachar votos válidos por nulos, ¿no? Como decían en una época, me decían, ay, licenciado, usted déjeme 10 segundos las boletas y yo hago maravillas. ¿Por qué? Porque los que hacían como recuentos, ¿no? Lo que hacían el escrutinio y cómputo, siempre tenían la uña del dedo gordo larga y tenían un carbón ahí en el dedo. Entonces así los pasaban, tal, iban marcando en otra área de la boleta y luego decían, no, pues mire, esta se le pasó porque esta tiene 2 marcas diferentes. Y entonces es voto nulo. Entonces, a ver, esas cosas que ya no pasan, cuando tienes un cuerpo débil, cuando tienes una democracia débil, van a pasar. Van a enfermarte de nueva cuenta y de gravedad. Entonces, ¿hasta dónde tienen que intervenir la autoridad?
¿Hasta dónde no representa una injerencia? Pues mira, yo creo que un poco es difícil tener esta medición, pero lo que me parece muy claro es que mientras fortalezcas la reflexión social, te indique que eso va a generar mejores condiciones para tener una mejor democracia, yo no creo que sea, aunque se le diga injerencia, sea tan malo. Si la sociedad está en un punto que hoy te tienen que decir por quién tienes que votar, o hoy te dicen que el sistema de partidos, por ejemplo, esto que vamos a empezar a analizar, a partir de la eficacia y fortaleza que tiene tu voto, cuando solamente puedes votar por un candidato, como pasó en una época, ¿qué eficacia tiene? Tiene eficacia el voto si tienes una autoridad autónoma e independiente, que sea capaz de lograr que tu voto realmente transforme y de que cambien las circunstancias para votar por otros partidos políticos, por otros candidatos. ¿Qué fortaleza tiene tu voto frente a una candidatura independiente hoy? Donde incluso el tribunal tuvo que interpretar el principio de prevalencia del financiamiento público sobre el financiamiento privado para decir, así no pueden competir los ciudadanos de manera independiente, que consigan más recursos privados aunque sean más que los públicos. El sistema entonces está mal. Si yo quiero votar por un candidato independiente, lo puedo hacer, pero realmente tiene posibilidades de llegar con mi... No, no tiene. Entonces eso no hay, tu voto no tiene fortaleza. Tiene fortaleza tu voto cuando el partido hegemónico decide quiénes son los candidatos de los otros partidos y decide también en dónde van a ganar la oposición. ¿De algo sirve tu voto? ¿Tiene fortaleza tu voto? ¿Tiene fortaleza tu voto cuando dices voy a votar por el menos malo de los candidatos? No. ¿De qué sirve tu voto? ¿De qué sirve decir que somos democráticos? Si realmente lo único que estamos haciendo es seguir dañando a la democracia con una, digamos, con esto que ya se escapó de control, ¿no? Hemos dicho que hay que reconocer que la búsqueda del poder tiene un gran apapacho. ¿Por qué? Porque mientras un servidor público de un tribunal electoral quiere cometer una conducta irregular o debe cometer una conducta irregular, César, ¿por qué? Porque tiene circunstancias que lo afectan, como en estos días que tiene que comprar la lista de útiles y ya no le alcanza la lana porque todo está carísimo y se lleva 5 libretas de la oficina. Por 5 libretas corre el riesgo de perder su trabajo. Por 5 libretas. Que no pasa nada si alguien llega y le dice, te doy 5,000 pesos, pero haz esta cosa. Cambia el turno de los expedientes, espérate a que llegue otro para que me llegue por acá, por allá. Bueno, eso que le puede pasar a cualquier persona bajo ciertas circunstancias y que es connatural al ser humano, el sistema debe entenderlo y lo único que hace es fortalecer los tramos de responsabilidad, porque entonces va a quedar muy claro que quién se llevó las 5 libretas. ¿Cuál es la razón por la que pides más libretas, más papelería en esta época previa a que los niños entren a clases? Y no solamente se trata de castigar, hay que entender que la gente tiene un gasto mayor. Entonces, ¿por qué no crear un fondo especial para apoyo a los padres o madres que tienen hijos que van a entrar al colegio? Entonces, el sistema reconduce una conducta que puede ser irregular y al contrario te sientes agradecido y dices, ya no voy a tener que pues, estarme con el robito hormiga, ¿no? Ahora la goma, el sacapuntas, híjoles que ya me da pena pedir ahora hojas blancas, ¿no? De una libreta de cuadrícula doble raya o cuadrícula 5 milímetros. ¿Cómo voy a pedir eso a la al área de administración, ¿no? Para que me surtan una libreta así. Pues hasta esas veces llegamos a ese punto, ¿no? Entonces, el sistema, la norma, debe estar bien diseñada para entender estos movimientos connaturales de los seres humanos y entonces reconducir la conducta para evitar que tú cometas estos tipos de riesgos y que te pongas en una situación de responsabilidad, ya sea porque todo el mundo identificó que tú pediste más las libretas, ¿no? Y que tú eres el responsable directo de ello, o bien simplemente hay otra manera de reconducirte, ¿no? Como darte un bonito extra ahí, una lanita extra, o cupones, o hacer un convenio con papelerías que para que se haga todo mucho más barato, etcétera. Puedes hacer muchas cosas. Solamente hay que reflexionar y ser inteligentes. Entonces, mientras ese servidor público puede sentir
tener el zapato aquí de la Contraloría, ¿no? Que en cualquier momento lo van a cachar por esas conductas desviadas que desafortunadamente ha tenido que cometer, el que está movilizando para una campaña electoral, o el candidato, o el partido político, en lugar de sentir la bota, siente los aplausos, siente que va a ampliar su base de electores, siente que con esta arbitrariedad o libertad que le da romper la norma, no ser transparente, no rendir cuentas, tener un financiamiento paralelo, rebasar los topes de gastos de campaña, meter a gente a su base de militantes que nunca le ha pedido ser, va a tener que el apapacho de sus electores. Amplía la base de electores y seguramente obtendrá el triunfo en las urnas. Entonces, fíjate, desde dos puntos de vista, dos personas que tienen actividades distintas, son seres humanos, los dos tienen esta posibilidad de sentirse débiles en cierto momento, uno con el riesgo de que te vaya a pasar algo, de que te vayan a meter al bote, y el otro, voy a quitarle al Gulup ese anillo del poder, ¿no? Me voy a transformar porque ya tengo el poder, y si ese es el costo que tengo que pagar, ni modo, me sacrificaré, que mi partido siga pagando multas. Pero yo voy en la búsqueda del anillo que me dará el poder y yo seré su próxima autoridad. Y entonces tengo un beneficio si yo rompo la ley. ¿Se dan cuenta? Si el sistema no entiende que esto es natural en la lucha y en la búsqueda por el poder público, y evidentemente malentendido, pues entonces el sistema, ¿no? Los diques que construimos para contener esta lucha interna desmedida por el poder, ¿no? Esta invitación a infringir las normas y principios con tal de obtener el famoso anillo, si no preparamos estos diques, si no los fortalecemos, evidentemente el río se desborda. Y entonces, ahora sí, el río lo que está haciendo, o los cauces del río por donde debe de transitar, están afectando de una manera considerable los principios de la democracia. Ya deja de la equidad en la contienda en el momento, si hay chapulineo o no hay chapulineo. No, está afectando el cuerpo. Es decir, estos sellos que tienen los gansitos y las papitas, ¿no? Pues tiene que ver con una mirada de más lejos, un objetivo muchísimo mayor, que se trata de salud pública, con todo lo que eso entraña. Si entendemos entonces que estos cauces deben estar, digamos, con diques necesarios en ciertos puntos, como el rebase a los topes de gastos de campaña, es esta alarma sísmica que puso el constituyente, no en la ley, en la Constitución, para que todos entendamos la gravedad de lo que pasa si no usas una mascarilla hoy en día, la gravedad de lo que pasa si no tienes la vacuna, la gravedad de lo que pasa si permites que se rebasen los topes a los gastos de campaña. La afectación no es para una elección, la afectación es generacional para los de ahorita y para los que vienen y los que vendrán todavía. ¿Hasta dónde la intervención de la autoridad? Hasta donde sea necesario. Por eso hablar, por ejemplo, de la justicia intrapartidaria nos coloca justamente en el centro de la intervención de un tribunal en la vida interna de un partido político, César. Yo recuerdo que en mis épocas de secretario de Estudio y Cuenta, en aquella ocasión, donde por primera vez la Sala Superior resuelve un caso que tiene que ver con la vida interna del partido político, llegó mi querido maestro, en paz descanse, don José Luis de la Pesa, presidente de aquel entonces del Tribunal Electoral, y dijo, como nos hizo un comentario los que estábamos ahí, dijo, por primera vez este tribunal tiene unanimidad en lo que piensan los partidos políticos, porque siempre decía que, ¿no? Decían, a veces ahí se dicta sentencia, ¿no? Así como, venga la sentencia, y se declaraba el derecho y decía quién ganaba o que se anulaba, ¿no? Entonces ahí en el público, cuando las sesiones todavía eran presenciales, se paraba uno y decía, corruptos, marranos, ladrones, ¿no? Y les gritaban ahí a los magistrados, pero ya no los veremos en el infierno, desgraciados, decían algunos. Y entonces le decían, oye, lo entrevistaban al presidente y decía, oye, ¿pero qué pasó? Pues sí, pues en todos lados, donde hay una contienda entre partes,
alguien va a salir así, felicidades, es un tribunal honesto, la rectitud, ¿no? La aplicación del Estado de Derecho y confiaremos, como siempre, ¿no? Hasta que perdemos. Entonces, pues dijo, pues en esta ocasión no hay disconformidad, o sea, no hay uno que está a favor y uno que está en contra. Y logramos unanimidad, cosa que me siento muy orgulloso porque significa que dimos un paso en favor del fortalecimiento de la democracia. Y yo, ya saben, el inocente de aquella época, que magistrado, pero pues todos se enojaron. Por eso, precisamente, tuvimos unanimidad en que nos quieren desaparecer todos los partidos políticos, porque cómo nos fuimos a meter a casas como si tú permites que tu suegra llegue a tu casa sin ser invitada, ¿no? Y empieza a revisar así, y mira nada más cuánto polvo tienes, ¿no? Y dices, ay, qué agradable visita. Pues sí, a nadie le gusta, pues como la suegra incómoda, sí, efectivamente. En eso se convirtió el tribunal más que una suegra incómoda, con un tribunal que le ordenaba a los partidos políticos que en sus estatutos no eligieran a sus dirigentes por ovación. A ver, los de este lado no los escucho, ¿quién grita más fuerte? Por este candidato, ¿no? A ver, no gritos, ahora aplausos. Entonces parecía que estábamos en familia con Chabelo, con el aplausómetro. Y eso, así se elegían los dirigentes del PT, por ejemplo. O aquellos, por ejemplo, que decían, es que yo soy un simple militante, ¿no? De un partido político y que llegar, por ejemplo, a contender, ni siquiera hacer, contender por la dirigencia nacional de mi partido, tendría que volver a nacer y cambiar de padres, ¿no? Cambiar de color de piel, de apellido, de ojos, porque es imposible que un simple militante pueda aspirar a ello. Y justamente el tribunal declaró inconstitucionales los estatutos del Verde Ecologista porque no permitían una vía democrática para que cualquier militante pudiera aspirar hasta el puesto más importante de la dirigencia. Y entonces, el tribunal que se constituyó para el efecto de revisar las elecciones, los resultados electorales, ¿qué creen? De cada 10 asuntos que llegaban, 7.8 asuntos tenían que ver con la vida interna de los partidos políticos. Ahora entenderán por qué don José Luis dijo, esto es un gran paso para el fortalecimiento de la democracia, más allá de los derechos de ese militante, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el tribunal se decían, este es un tribunal de partidos políticos, mejor que se constituya, que se cree un tribunal solo para resolver los asuntos de los partidos políticos. Hombre, cada 2.3 asuntos eran electorales y el resto eran de la militancia. ¿Qué tan enmohecido estaba el sistema interno de los partidos políticos? Me pregunto yo. ¿Qué tan importante fue darle voz a los militantes para saber que podían confiar en un tribunal que, como dice esas máximas de Morelos, ¿no? Que lo escuche y que administre justicia para el militante? Y entonces, bueno, pues las circunstancias y esta evolución de los criterios, de los asuntos, llevó a entender que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano justamente protege eso, derechos político-electorales. Así que empezó una redefinición de qué eran los derechos político-electorales y se redefinió que no solamente era el derecho a votar y ser votado, el derecho de asociación política, de reunión pacífica, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a tener transparencia en las actuaciones de los partidos y de autoridades, el derecho a tener información, el derecho a que aquellos rindan cuentas y yo tenga la información. Empezaron a surgir como que muchas variantes o subvariantes que de otros derechos fundamentales los empezábamos a encontrar aquí. Era como un centro de reunión de amigos de la prepa, ¿no? Ahí van llegando poco a poco la libertad de expresión, llegó, por ejemplo, un preprincipio del Estado mexicano que fue el Estado laico, ¿no? La separación iglesia-Estado. De pronto apareció también en la mesa de esos grandes amigos que se llamaba invitados a la protección de los derechos político-electorales, y después llegaron los militantes. Y entonces dijimos, ¿la militancia también es un derecho de la ciudadanía?
Sí. Integrarse a un partido político, sí. Formar un partido político, sí. Porque eso habla de intervenir en los asuntos públicos del país. Organizaciones políticas, sí. Asociaciones políticas, sí. Y al final de cuentas, pues empezamos a segmentar, como dicen los que hacen argumentación jurídica, bueno, ¿de qué se trata el contenido de estos derechos? Y empezamos, como dice el clásico Jack, vamos por partes y vamos separando y vamos diseccionando para entender que la militancia no solamente se trata de entrar a un partido. ¿Por qué? Porque antes, en esta evolución histórica, pues por gremios se metía, ¿no? Había una rama de un partido político que formaban los sindicatos, como parece quieren hacer a veces hoy en día, ¿no? ¿Por qué el caso del Pemex Gate? Porque buena parte del dinero del sindicato de Pemex se fue a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, a la campaña presidencial, para no informar, para tener un financiamiento paralelo. Bueno, pues entonces antes las bases de los partidos políticos estaban en los gremios, en las cofradías, y si quieres entrar al sindicato de maestros, le entras al partido, ¿no? Porque al final de cuentas esa fue nuestra evolución histórica, tampoco es que digan, oye, qué barbaridad, ¿cómo es posible, no? Se persignan, le echan agua bendita. Esa fue parte de nuestra evolución, así nacimos, el sistema de partidos así nació, y hay que darle su mérito, de otra manera, ¿cómo? ¿No? Digo, yo sé todo lo muy malo que pudo haber pasado con Hitler, por ejemplo, pero de las cosas que hizo Hitler fue reconstruir una nación de las cenizas, a ver quién se echa ese tiro. Aquí con la Ciudad de México no se puede, ¿no? Ahora imagínense que esté en cenizas el Estado, que no puedas decir, es que yo quiero ser abogado y yo músico. No, no puedes. Tienes que ser obrero, tienes que trabajar en esto, necesitamos alimentos para la población. Oye, mis derechos fundamentales y que voy a acudir con la Comisión Nacional. Acude donde quieras. Todas las normas, su aplicación e interpretación están en función de un objetivo mayor a ti, a tu vida y a la de tus hijos. ¿Cuál es? Reconstruir un Estado, porque si no, no tenemos nada de lo otro que estás pidiendo. Bueno, tiene sus méritos, tienen sus cosas, entonces hay que reconocernos como tal, hay que darnos los méritos como sociedad mexicana, entender hacia dónde fuimos evolucionando y por qué los partidos políticos se enojaron y por qué los partidos políticos todo el tiempo protestaban que hasta ahí no puede entrar el tribunal, hasta ahí no pueden tribunal. ¿Por qué no? Porque eso significa controlar el margen de libertad que tienen adentro de una dirigencia o adentro del sistema. ¿Y lo que representa eso? Bueno, ya de que para qué hablamos del tema de paridad, donde debería haber candidatas hombres y mujeres en paridad. No, hombre, bueno, pues también pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué? Pues porque ya ahorita cómo voy a organizarme, ¿no? Oye, porque ese candidato histórica y tradicionalmente se la debía y ha trabajado con su gente y ahora me pides que sea una mujer. Sí. Digo, no es que, perdón, no es que yo trate mal a mis candidatas, ¿no? A mis militantes, mujeres, pero pues bueno, las vamos a convertir en Juanitas y ya todos vamos a estar tranquilos, ¿no? Cumplimos, palomeamos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de sistema de partidos políticos, de dirigentes, de candidatos y de candidatas que solamente fueron un instrumento de intereses perversos de un sistema enmohecido? ¿Qué más muestras de eso tenemos? Las Juanitas. En lugar de que, la verdad es que fue una sentencia muy importante y que cambió el criterio y el chip y la forma de pensar, afortunadamente creo que vamos en esa ruta, y que recibió grandes reconocimientos la sentencia. Me parece que como sociedad mexicana teníamos la reprobación. Qué vergüenza que nuestras sentencias estén tratando estos temas. Nuestras sentencias tenían que tener otra altura de miras hacia otros temas de debate a futuro. No hablar de lo que pasó en los años 40 y 50, donde los derechos civiles, ¿no? Donde salía un líder afrodescendiente, ¿no? Y gritaba y peleaba por la igualdad y sus derechos civiles del voto,
Ah, sí, para los varones afrodescendientes, no para las mujeres afrodescendientes. A ver, ¿de qué estamos? Bueno, pues ni modo, esa es nuestra historia. Simplemente hay que reconocer esa historia. Y entonces entender, digo yo, estos conflictos connaturales del ser humano en la búsqueda del poder, por el poder, para el poder, desmedida. Bueno, el sistema tiene que construir los diques y los cauces necesarios para contener esto, pero lo tiene que entender y lo tiene que premiar o castigar de otra manera. Y un sistema de nulidades no tiene que castigar el voto ciudadano. Un sistema de nulidades no tiene que convocar a una elección extraordinaria, o tal vez sí. Un sistema de nulidades debería de meter al bote o quitarle o condicionar el registro de un partido político a no estar utilizando los tiempos de la veda electoral para promociones al voto, a no estar buscando financiamientos paralelos, al no tratar de evadir las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, al no utilizar los recursos públicos para la propaganda personalizada de los servidores públicos. Son las máximas alertas que nos da el constituyente. Y por eso los estándares probatorios, he insistido, tendrían que ser menores. ¿Para qué? Para proteger esas alertas sísmicas, porque nuestra democracia se va a caer si seguimos permitiendo eso. Si no hay estándares, si los estándares de valoración probatoria siguen siendo muy altos para estos temas, pues se van a seguir cometiendo. Los partidos, en lugar de desincentivarles el realizar este tipo de conductas irregulares, de defraudar la ley, ya vimos, tienen un premio si lo logran hacer bien. ¿Y cuál es? Engañar al árbitro y meter un gol. Engañar al árbitro diciendo que sí, ya cumplí con mi cuota de mujer, esto en realidad no. Engañar al árbitro diciendo que somos también democráticos, pero en realidad no. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ampliar mi base electoral seguramente, porque voy a dar dinerito, voy a ofrecer despensas, voy a amenazar a la gente para que si vota o no vota, pues va a tener estas consecuencias. Voy a pedirles a todas estas personas que se la están pasando tan mal en este momento, que a lo mejor les voy a poder ofrecer un pequeño puestecito ahí cuando yo llegue, ¿no? O cuando llegue mi candidato. Y con tal, pues porque ahora estamos preocupados por sobrevivir en el día a día, ¿no? No estamos preocupados por cómo tendremos mejores condiciones en las que estamos, simplemente pues estamos tratando de resolver nuestro día a día, ¿no? Justo les platicaba yo al otro grupo que cuando, en una época que tuve oportunidad de hacer unos estudios en España, se hablaba de la generación del mileurista, y esto implicaba que las personas solamente podían ganar 1,000 euros, máximo 1,000 euros, era el promedio, lo tasado, unos sí un poquito más, pero lo tasado eran 1,000 euros, ¿no? Póngale 20,000, 22,000 pesos, en aquella época habrán sido como 13,000 pesos. Y resulta que, pues las parejas tenían que salir a trabajar y por lo tanto no iban a tener hijos, por lo tanto no iban a, como que empezaron a buscar cómo compartir lugares para vivir y no tener una casa, ¿no? Pues porque no alcanzaba y los dos, la pareja tenía que salir a trabajar porque nada más les alcanzaba para ellos, no para más cosas. Bueno, pasan los años y ahora, digamos, con nuevas generaciones, es decir, como el hermano menor de aquel que se fue a estudiar a España o que vivía en España, piensa que son una leyenda urbana esa historia de los mileuristas. Así como a lo mejor si yo tuviera un hermano o un hijo me diría, oye, realmente el teléfono de tu casa estaba pegado a la pared, ¿no? ¿Usabas cassettes? Bueno, pues algo que parece ya de museo, ¿no? Pues lo mismo, la idea del mileurista es de museo, porque hoy son la generación del 27 o del 28. ¿Y eso qué significa? Pues que el dinero que tienen no les alcanza para llegar al día 30 del mes, porque el día 30 del mes hay que pagar la luz, la renta, el agua, las obligaciones, el cupón del metro, no les alcanza. ¿Y qué hacen si no les alcanza? O buscan otro trabajo o empiezan a pedir prestado. ¿Y qué pasa? Pues que ya sabes que ese colega no te va a pagar.
¿Por qué? Porque si no tiene ahorita para completar esto, pues menos para después pagar una deuda. Y empezaron a pedir prestado a los amigos, a los hermanos, familiares, papás, hasta que ya se les acabó la familia y ya nadie les presta. Esa es la generación del 27 o del 28. ¿Creen que van a estar preocupados por reflexionar sobre el sistema político? No, pues tienen que ver, su vida lo ocupan, su tiempo lo ocupan para ver de dónde sacan más dinero para poder cumplir con estas cosas. A no ser que les digan que en temporada de elecciones, pues habrá un dinerito. Y ya vimos este libro de Dinero bajo la mesa, que dice que, o advierten, hay evidencia, que el Banco de México libera 4 o 5 tantos más de efectivo, de circulante, de lo que libera el año anterior y el año posterior a las elecciones. Con lo cual, ¿qué nos hace pensar? Que hay dinero sucio en las campañas electorales, que hay dinero que no se reporta, que además el sistema de partidos no permite que se destruya, y entre todos saben que hay maletines de dinero viajando de un lado a otro, pero es una práctica común y todos, o sea, eso es normal, ¿no? O sea, es más, hay que avisarle a las autoridades que permitan el flujo, ¿no?, de dinero. Bueno, ¿por qué? Porque eso hacen todos los partidos políticos y candidatos. ¿Y qué va a aparecer? Es que captaron, ¿no? Cacharon ahí un camión con las despensas de la candidata y con dinero en efectivo. ¿Y para qué se creen? No, pues es para pagarle a los representantes y para darle, pues para muchas cosas, seguramente. Cómprales, págales una tarjetita ahí, deposítales su lana y ya. En fin, el punto a donde los llevo en esta disertación es justamente entender que tenemos que tener una mirada mucho más lejana de las posibles afectaciones a la democracia. Y si uno de los grandes pilares sobre los que descansa este desarrollo hacia la democracia está enmohecido, está debilitado por todas las condiciones que hemos platicado, porque no tenemos una autoridad autónoma independiente, porque no tenemos un sistema de medios de comunicación capaces de llevar una crítica de los planes del gobierno o de la forma como lleva el gobierno el tema, que tienen autocensura o que hay una autocensura derivada del temor a que los vayan a matar, dependiendo de cuántos periodistas han sido asesinados en cierto tiempo. Si no tenemos un sistema por las razones que sean, un sistema de partidos políticos de oposición fuertes, si no tienen una base de militantes fuerte, al contrario, se dedicaron a inflar los padrones de militantes para no perder el registro, y hasta que los cacharon y les empezaron a poner multas de más de 40,000 pesos por cada afiliación indebida. Y pegaron el grito en el cielo, ¿no? ¿Qué tanta es injerencia? Pues, a ver, tienes que tener padrones actualizados, compadre. Lograron un acuerdo para que les dieran tiempo de hacer limpieza en casa, ¿no? Y lo lograron, les dieron el acuerdo. Parece que ahí van en sus temas. Pues, ¿qué pasa si estas pequeñas cosas, autoridad autónoma independiente, un sistema de medios fuerte que ejerza la libertad de prensa y que además cumpla con su doble función de informar y formar a la opinión pública? ¿Qué pasa si no hay un sistema de partidos políticos de oposición fuerte? ¿Qué pasa si el esquema de financiamiento público no alcanza para tener otra salida distinta al candidato del partido, como es un candidato independiente? ¿Qué pasa si el titular del Ejecutivo decide quiénes son los candidatos de la oposición o incluso quiénes son los que van a ganar en ciertos lugares? ¿Qué pasa si, ¿no? ¿Qué pasa si? Pues entonces empezamos a ver qué tan fuerte está estos pilares que soportan a una democracia que parece que está muy endeble. ¿Qué tanta cultura democrática hay? ¿Qué tanto interés hay de la sociedad por participar y por cuidar a los partidos políticos, por fortalecerlos? ¿Qué tanta independencia judicial existe hoy en día? Que sabemos, si no hay jueces independientes, lo único que pasará es que habrá corrupción y ante la corrupción habrá impunidad. ¿Qué tan, digamos, cuál será el porcentaje de impunidad en México?
¿Cuál será el porcentaje de corrupción en México? O por lo menos la percepción que tiene la ciudadanía de eso. Significa que está muy debilitado el sistema judicial, que no tenemos un verdadero cuerpo de jueces independientes, valientes, que se opongan y que establezcan estos pequeños diques para el contener la fuerza natural que lleva el ejercicio y la búsqueda del famoso anillo del poder. Pregunto, ¿qué puede salir mal? Adelante, Carlos. Gracias, doctor Rubén Becerra, un gusto saludarte de nueva cuenta. Gracias. Buen jueves, compañeras, compañeros. Pues muchas gracias por tu muy amplia exposición y efectivamente me parece que un gran número de las falencias que tenemos en nuestro sistema democrático se cocinan al interior, en la estructura interna de los partidos políticos. Muy al principio de tu exposición mencionabas un caso, el de Oaxaca. Efectivamente, en Oaxaca están pasando cosas muy interesantes en términos del comportamiento electoral. Por acá estábamos haciendo también un análisis en donde la elección precedente del 2016 para gobernador, en comparación con la del 22, doctor, resulta ser que en la del 16 participó aproximadamente el 60% de la lista nominal. 60. Pero en esta de 2022 participó solo el 38, doctor. Fíjate, de 60 contra 38. Con la participación del 60, el candidato en 2016 que quedó en segundo lugar, en aquel momento con un 24%, en la elección del 2022 resulta ser el candidato triunfador, doctor. El del segundo lugar acá se convierte en el primer lugar de la elección del 2022, pero solo con una participación del 38%, doctor. De las 6 gubernaturas, creo que fue la más baja, la de Oaxaca, que tiene un padrón y una lista bastante grande, el caso de Oaxaca. Entonces, ahí cuando empiezas al análisis de, bueno, ¿qué pasó en este tema que decías, la compra del voto, que en algunos partidos políticos tienen un área que le llaman promoción del voto, que se hace cargo de buscar los recursos para armar las despensas, los machetes, los techos, los materiales de construcción, para aceitar la voluntad del ciudadano. Y si te vas a estados donde la pobreza es extrema, o sea, imagínate a qué grado hemos llegado que tenemos que subclasificar la pobreza, pobreza material, pobreza alimentaria, pobreza extrema, es donde vemos que muchos ciudadanos ven el momento electoral como una oportunidad de ganarse un dinerito, doctor, así, o algún bien, inclusive públicamente se les dice, si te ofrecen un beneficio material, tómalo y vota por otro. Y en la propia dinámica de las jornadas electorales, doctor, esto de los portafolios que andan caminando es cierto. Caminan desafortunadamente, ¿y qué hacen? En general, es más, a través del financiamiento público, los partidos pueden acreditar un apoyo económico a los representantes de partido en casilla. ¿Pero qué sucede? Pues que ese dinero o termina desviado para otros propósitos de su promoción del voto, o lo que hacen es, pasan lista, doctor, en la mañana, un poquito después que se instalan las casillas. Pasan lista al mediodía, doctor, 2, 3 de la tarde. Y pasan lista al final, al cierre. Si no cumplieron, pues no les pagan, y entonces resulta ser que al final de las jornadas ves que se arman pleitos con los propios operadores de ese partido y los que fungieron como representantes porque no les pagaron lo que les prometieron. Me dijeron que me iban a dar 600, 500, 400, le ofrecen 300. O sea, un verdadero galimatías y un conflicto que muchas veces no trasciende a los medios de comunicación,
pero sí sucede, doctor. O sea, está sucediendo. Entonces, es una práctica en varios de los partidos que tienen registro nacional, en donde esta organización interna cumple, pues esa, no le quiero llamar función, me gustaría llamarle distorsión, esa distorsión, y entonces, a mayor pobreza en una región, doctor, pues más clientela para cubrir esa necesidad, pero que se vuelve un botín para unas burocracias partidistas que ya han encontrado un modus vivendi para estar financiando. Entonces resulta ser que ahora quieren armar consultas internas en algunos partidos porque ya vieron que se activan esos mecanismos y ya vieron que circula el dinero. Entonces, me parece que un gran número de falencias sucede en la estructura interna de los partidos, doctor. Y tú mencionabas, bueno, es que los partidos pues han pegado el grito en el cielo porque está interviniendo el tribunal en estas cuestiones. Pues sí, doctor, pues ¿cómo no vas a intervenir si estás viendo que están cometiendo delitos al amparo de la libertad interna de los partidos? O sea, ¿dónde está la frontera de un delito, doctor? ¿En las paredes de un partido? No. Así como hay autores materiales, hay autores intelectuales, doctor, en este tipo de circunstancias de delitos electorales. Y todavía no he visto sentencias, a lo mejor sí existe, pero todavía no las he visto, doctor, donde se defina autor material y autor intelectual de estos fenómenos de distorsión que están sucediendo, ¿no? Entonces, te puedo decir que está bastante generalizado y no es propio de un solo partido político. Entonces, algo no está funcionando bien, Así doctor. es. Entonces, ¿que hay que hacer algo, doctor? Me parece que sí. A lo mejor en la reforma esta que se está planteando vienen algunas cuestiones, pero creo que no están tocando de fondo este tema en particular de la organización interna de los partidos. Y también habría que considerar, doctor, desde mi particular punto de vista, es ¿por qué no activamos estas otras organizaciones que se han creado dentro del cuerpo de instituciones democráticas, agrupaciones políticas nacionales, agrupaciones políticas estatales, que vayan teniendo también un papel, no para imitar la distorsión de los partidos, sino que vayamos limpiando el ejercicio de la democracia para la sociedad, doctor? O sea, evitar que se contaminen con las malas prácticas de los partidos y empezar a fortalecer nuestro sistema democrático. Mira, yo he compartido en ahora sí que en otros módulos de este diplomado, el caso de Colombia me parece muy interesante y lo tenemos bien fresco, doctor, porque ahí la integración de las coaliciones a mí me parece que es un caso de estudio importantísimo, porque las coaliciones, tanto la progresista como la conservadora y la de centro, se vieron enriquecidas por la participación de movimientos sociales y organizaciones que no son partidos políticos. Y me parece que le están dando un refresco muy interesante al sistema de partidos y al propio ejercicio de la democracia, Claro. ¿no? Estaremos haciendo el análisis, pero volviendo al caso de México, doctor, creo que ese cocimiento interno en muchos partidos es lo que está haciendo que nuestros pilares democráticos se estén tambaleando, mi estimado doctor, compañeras, compañeros. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, Carlos. Pues sí, has puesto los acentos muy claros ahí sobre las IES. Y antes de darle el uso de la voz a Omar, yo lo que te comentaría es lo que tenemos que analizar, así como hemos hecho este repaso y reconocimiento de la evolución de las autoridades, de los movimientos sociales, de la construcción del sistema de partidos políticos. Por eso cuando dices, no es de un partido, no, es el sistema de partidos políticos, ¿no? O sea, son todos por igual. Y el reconocimiento y la justipreciación de los temas. A mí me lleva un poco también a la reflexión de decir, ¿por qué si un camión transportista de perecederos, de televisiones, de lo que tú quieras, se descompone en la carretera? Esta sociedad solidaria mexicana que existía, que ayudaba en las condiciones más difíciles al hermano caído en la batalla, ¿no? Casi, ¿no? Con esta frase de ningún hombre queda tirado ahí, ¿no? Salen los pobladores, ¿no? Y en lugar de ayudar al camionero, eso, se roban todo. ¿En qué punto de la historia se rompió algo de los valores de esta sociedad? ¿O solamente era un discurso que nunca existió? Digo, también puede ser eso, ¿eh?
O puede ser que hoy, pues, no solamente que tengas ese hambre, no, simplemente es ese deseo de tener más, de ser más materialistas, consumistas, no lo sé, pero valdría la pena de reflexionar en qué momento se quebró algo que de esta manera nos permita llegar a considerar que todavía en 2022 hay linchamientos, ¿no? Amarran a una persona en un poste de la plaza pública, le echan gasolina y lo prenden. Y digamos como autoridades, pues hay que ser cuidadosos con las costumbres de ese pueblo, ¿no? O sea, es impensable. Tú señalabas justamente que el dinero que se utiliza para el cierre de campaña y para el pago de representantes de casilla y representantes generales, ordinariamente, fíjate, salía del presupuesto o del financiamiento público ordinario para actividades permanentes. Y la autoridad electoral dijo, a ver, no, esto forma parte de tu campaña, el cierre de campaña es campaña. Y el gasto de campaña no cierra cuando cierra la campaña, el periodo de campaña, sino que todavía se ve reflejado en el tema de la participación de tus representantes. Dime nada más en qué punto, bueno, entonces cuando le dice esto forma parte de tu financiamiento de campaña y tienes que reportarlo, dime nada más en qué punto de una sociedad democrática se sienta la autoridad y los partidos políticos para decirle, vamos a celebrar un convenio tú y yo. Tú y yo, autoridad, representante de la sociedad y del Estado. Ustedes, sistema de partidos, vamos a celebrar un convenio ustedes y yo. ¿Y en qué consiste? Como sé que siempre defraudas a la ley y ocultas la información de los gastos de tus representantes, siempre me pones un papelito que dice gratuidad, ¿no? Yo colaboro en gratuidad con mi partido, pero ahí caminan esas maletas que dices, justamente esos portafolios tienen pies y rueditas y ahí andan moviéndose por todos lados. ¿En qué punto de la historia, Carlos, la autoridad le dice, yo sé que tú haces eso, pero ¿qué te parece que me registras al 50%? ¿No? Y el otro 50% te lo pongo gratuito. Pues dices, ok, ¿no? Ok, bueno, vamos, ya me lo quitaste del gasto ordinario, entra el gasto de campaña. Ya no te puedo defraudar hoy con pleno conocimiento y convencimiento de la autoridad. Me das la chance que te defraude nada más la mitad, porque me dice, regístrame, ¿no? Eso sí tengo un gran sistema, ¿no? Del registro de los representantes y de candidatos. Regístrame aquí a tus representantes de casilla, dime lo que les estás pagando y el otro 50 no te lo voy a fiscalizar. ¿En qué punto de la historia de este crecimiento democrático llegamos a este punto? No, señores, hay que fortalecer los diques. Y tan sencillo como es, ya habías dado el paso, ahora no te retractes. Forma parte de tu financiamiento de gastos de campaña, ni modo, compadre, y te los voy a fiscalizar y donde tú me engañes a uno, te voy a cobrar a todos. ¿Por qué? Es que vas a perjudicar la democracia. No, voy a fortalecer la democracia. Oye, es que fíjate que si yo me financio y financio células terroristas, bueno, pues nada más financiarlas la mitad, ¿no? Porque sí, porque ¿qué tal si desaparecieras? ¿Cómo le voy a cancelar el discurso al presidente que en este momento es candidato, ¿no? Refiriéndome a las elecciones 2016 en Estados Unidos. Trump presidente y Trump candidato. Y redes sociales y medios de comunicación en una conferencia en vivo, ¡pum!, lo cortan, porque hablaba de fraude, porque hablaba de un daño a la democracia de ese país. Bueno, hubo hasta el salto al Capitolio, ¿no? Cuando nosotros damos un paso adelante, ya no hay que echarnos para atrás. ¿La autoridad había dado un paso adelante? Sí, y se echó 3 para atrás. Porque entonces resulta que la ley se negocia. El cumplimiento de estos diques que dan fortaleza a la democracia se negocia. ¿Entre quiénes? Entre unas personas que ni son dirigentes ya del partido, ni tampoco ya son autoridades, ni lo serán el día de mañana. Pero la sociedad sí sigue siendo la sociedad, y la democracia sigue siendo la democracia, y el sistema electoral
Me decía Yomar, ¿cómo es posible que tu propio sistema que te va a fortalecer la democracia? Qué paradoja. Es lo que está echando a perder tu democracia. ¿En qué momento se rompe todo esto? Eso es lo que hay que reflexionar. Y bueno, y hay que entender que es connatural. El partido seguirá tratando de ocultar los recursos. Está bien, es natural, eso pasa en cualquier país del mundo. Hay gente corrupta y hay gente que quiere cumplir y hay gente que no la dejan cumplir y el sistema a veces no la deja cumplir. Modifica el sistema, premia y reconduce. Se estableció hace años la responsabilidad solidaria del candidato frente al partido político. Y para eso también a los candidatos ahora les piden sus declaraciones de impuestos, cuánto ganan, cuánto gastan, ¿no? Porque hay que transparentar 3 de 3 y no sé cuánta cosa. Y está el sistema ahí del Instituto Nacional Electoral. Pregunto, ¿cuántas resoluciones ha tenido la autoridad administrativa o la judicial para imponer responsabilidad solidaria cuando, de hecho, normalmente las conductas infractoras son las de ¿quién? Las del candidato. Si tú le pegas a la bolsa del candidato, la va a pensar otra vez, ¿no? Aunque el partido después le dé la lana, pero le va a costar encontrar la manera de que le regresen esa lana. El partido tampoco va a hacer las balas, sino es una sentencia, yo no me meto y es tu bronca. La va a pensar por segunda ocasión. Y cuando todos se enteren que dejaron en la ruina a ese candidato, pues la van a pensar los otros si se van a arriesgar a hacer lo mismo que ese candidato. Si tú tienes un partido que sistemáticamente está violentando la ley en la veda electoral, que supuestamente es un momento sacrosanto de reflexión para respetar la libertad del sufragio y de manera sistemática la violenta, oye, pues como que ya no hay fotomultas aquí en la Ciudad de México, pero pues ahora te van quitando estrellitas, te dan 3 estrellitas con tu licencia y te van apareciendo 9, 8, 7, te rebasaste 6, 5 y llegas a la 1 y amigo, o haces un trabajo social muy importante por la comunidad para que te perdone lo que estás haciendo, o prácticamente te desaparecemos el derecho. Disculpa. ¿Cuántos partidos estarían en este supuesto? Analicen, por ejemplo, los montos de las sanciones electorales. En lugar de que disminuyan, aumentan. Es decir, hay una invitación a seguir infringiendo la ley, porque mientras no me cachen, pues amplío mi base electoral, doblego, o como dice Carlos, aceito la voluntad de los electores, defraudo un principio fundamental del voto, defraudo o inserto un virus en la computadora del sistema para que fracase todo lo que se llama la democracia. Y entonces, pues voy a tener el anillo del poder y lo que implica el poder mismo por el poder. Entonces, ¿en qué momento pasa esto? Pues esto es justo lo que hay que reflexionar. ¿Cómo logro que no haya más dinero en campaña? ¿Cómo logro que no se rebasen los topes a los gastos de campaña? Sencillo, bajo mis estándares probatorios. Oye, es que yo me equivoqué porque registré mi casa de campaña y era un cuartito y ahí se fue, pero no afecté el resultado ni la contienda electoral. Lo siento, para la próxima lo haces mejor. Y entonces, oye, pero es que no puedes anular una elección porque rebasé el tope de gastos de campaña. Sí, está en la Constitución y es una alerta sísmica que me puso el constituyente. Es que tengo que demostrar que efectivamente se afectó uno de los principios nucleares y tal, y la contienda, como pudo haber sido la pinta de... No, la ley dice, la Constitución dice, rebasas el tope de gastos de campaña, adiós, amigo. Oye, pero es que, adiós, amigo. Para la siguiente la piensas. Y además, como castigo no solamente es que te quito el triunfo, como castigo es que ni tu candidato ni tu partido puedes volver a participar en esta elección. Y cuidado, si te voy juntando otras cosas que voy viendo, te voy a castigar no una, te voy a castigar 2 elecciones y a la tercera pierdes el registro, compadre. ¿Vas a romper el sistema de partidos? Sí. Voy a quitar cánceres que están estorbando. Lo más importante no es el sistema de partidos, lo más importante es lo que sostiene el sistema de partidos, que es la democracia. Porque si no, seguiré con un cuerpo
que se está matando a sí mismo. Efectivamente, esto es lo que hace un cáncer. Se crean células malas dentro del cuerpo y las células buenas intentan atacar a ellos hasta que se destruye. Y eso es lo que estamos viendo en esta democracia, cómo el propio sistema está autodestruyendo a la democracia. Los pilares que están envenenados, enmohecidos, que utilizan a la gente para fines perversos y que nos damos cuenta todos, autoridades y no autoridades. Y sigue siendo una palmadita porque puedes obtener un gran beneficio. Hombre, que me echen 3 multas más, 2 rojas y una verde, y dame 2 para llevar todavía. Hasta con ese cinismo dicen las cosas, ¿no? Bueno, perdón por haberme extendido en esta parte, Carlos, Omar, adelante, por favor. Sí, gracias, doctor. Pues muy interesante, ¿no? Esta platiquita de café que nos estamos aventando. Me parece que por ahí nos hemos atrasado en materia electoral para crear jueces especializados en materia penal electoral, ¿no? Ya está un instituto especializado, una fiscalía autónoma y falta todavía una judicatura penal electoral, ¿no? Yo pienso que por ahí también nos hemos quedado atrás. Pienso, como bien lo apunta, si es necesario cambiar el sistema, ya no sirven los parches, y es por eso que no se entiende el sistema, ¿no? Un sistema hecho para partidos políticos no lo puedes parchar poniendo las candidaturas independientes como si no fueran otro sistema, ¿no? Entonces, aquí ya se mezclaron 2 sistemas, el de partidos y el de candidaturas independientes, y tienes que hacer una legislación a ese sistema nuevo, no nada más parcharle, ¿no? Y respecto de las consecuencias, ¿no? El derecho penal entendido como esta última ratio, pero ¿quién es el que está reprochando? No es la sociedad. Entonces, si es la sociedad, no sé, pensar también en juicios por jurados, ¿se podría o no se podría? Porque al final del día no hay nada más ciudadano que la democracia y la política, ¿no? Entonces, juicios ciudadanos en materia, juicios con jurados en materia penal electoral, donde el estándar de prueba sea el común de la gente, ¿no? Como pasa en Estados Unidos. ¿Se lo vas a reprochar o no se lo vas a reprochar? Y vas a tener tú las consecuencias como sociedad, ¿no? Oye, es que los jurados son corruptibles, es tu consecuencia como sociedad. Oye, es que ellos no entienden, es tu consecuencia como sociedad. ¿Cuándo la sociedad se va a hacer cargo de pagar sus propias consecuencias? De elegir a políticos mediocres, de elegir a servidores, perdón por la palabra, huevones. ¿Cuándo? O sea, gente que no está preparada. Entonces, hace falta que la sociedad pague las consecuencias de la sociedad. Gracias, Omar. El problema es que a veces no entendemos eso y a veces hay que tocar mucho fondo para poder entonces ya darnos cuenta de ya la losa que tenemos encima, ¿no? Y yo te diría, sí, el tema de los jueces penales electorales es muy interesante, pero yo te diría, ¿por qué? Un poco lo que dice Carlos, a ver, ¿por qué nos sumamos a sociedad civil? Porque tenemos miedo, tenemos flojera, porque no sabemos qué hacer. Bueno, ahí hay una propuesta, un observatorio de las fiscalías electorales, ¿no? ¿Cuántas denuncias se presentaron? ¿Cuántas carpetas de investigación abrieron? ¿Cuántas consignaron ante el juez? A ver, ¿y por qué? ¿Cuál es el compromiso de los partidos políticos de seguir que avancen estas carpetas? ¿O nada más es efímero, es para hacer el show un día y ya se les olvidaron? ¿Qué tanta eficacia tiene la investigación? ¿Cómo mejorar las técnicas de investigación penal electoral, por ejemplo? Pues ahí ya tenemos un primer avance de lo que ya tenemos. Dices, ok, no parcho, pero bueno, pues lo que tengo que no voy a poder quitar, pues voy a tratar de mejorarlo. Entonces, desde este pequeño observatorio podríamos a lo mejor hacer, trabajar en alguna cosa en común. Andrea, por favor, adelante. Hola, buenos días, doctor. Hola, Andrea. Muchas gracias por la exposición. De hecho, me surgen varias dudas. Yo trabajo en un tribunal electoral y justo nos está pasando esta parte que usted comentaba en un principio, ¿no? Los primeros que tienen que ser los defensores de la democracia deberían de ser los partidos políticos y los primeros que le infligen dentro de su militancia son ellos. Entonces,
La parte que, bueno, quisiera comentar es que si hablamos de procesos internos y hablamos del tema de fiscalización, pero también, estamos notando un aumento en esta parte de que los mismos militantes se quejan de sus comisiones intrapartidistas, de sus órganos jurisdiccionales que son los encargados de garantizar que la militancia tenga sus derechos. Entonces, bueno, me surgen las dudas primero en hasta qué momento podemos como autoridades jurisdiccionales meternos a esos procesos internos y a esas violaciones que surgen dentro de los órganos intrapartidistas, porque claro que entendemos esta parte de la autodeterminación de los partidos políticos y hemos visto que la Sala Superior ha intentado mantener un margen, una línea muy bien dividida sobre hasta qué momento se pueden meter las autoridades y en qué momento debemos dejar que ellos se organicen. Pero creo también que en esta cuestión de defender la democracia y de defender, o sea, hacer nuestro trabajo, que al final de cuentas nos dicen mucho, ¿no? Garantizar la paz social y que se respete la legalidad de los actos bajo estos principios democráticos, ¿hasta qué momento podemos meternos? Porque lo que yo he visto es un aumento como de querer darle la vuelta a la ley y aparte de todo no garantizar los derechos que ellos mismos ponen en sus estatutos y por otro lado, querer decir a las autoridades jurisdiccionales, bueno, yo lo que veo ahorita, por ejemplo, con el tema de la reforma electoral, lo que los partidos nos están mandando es mensajes, entre más te metas conmigo, más nosotros nos vamos a meter contigo. Y esa parte me parece muy preocupante para la democracia en nuestro país, porque la naturaleza y justo toda esta lucha que ha pasado durante tantos años, en tantas reformas que se han hecho para darle autonomía a las autoridades electorales, de repente parecía que se quiere quitar. Y si no estamos del lado de los partidos políticos, que no es nuestro trabajo es estar del lado de la democracia y del lado de la ciudadanía, y también de las autoridades, bueno, las autoridades administrativas tienen un trabajo muy específico sobre el interés público, lo que los partidos políticos de repente el mensaje que mandan es o no te hago caso en las sentencias que dictas y entonces nuestras sentencias tienen que ser cada vez un poco más, pues, más fuertes en el sentido de meternos en dictar ya efectos y tienes que hacer esto y tienes que investigar esto, o sea, casi decirles cómo hacer las cosas porque ya no hay un tema de atender a lo que dicta una autoridad jurisdiccional y por otro lado, lo que veía en la parte de la reforma electoral, veo que los partidos políticos nos están mandando un mensaje de decir, bueno, pero como ahora te estás metiendo conmigo, ahora ya te quiero quitar esa facultad. Ya no quiero que te metas con mi partido político, ya no quiero que te metas con mi tema de presupuesto e incluso esta parte de cómo viene esta propuesta de elegir ahora a los magistrados y a los consejeros del INE me parece muy preocupante porque creo que vamos en retroceso y lo que se debe pensar en una reforma electoral, en cambiar, claro, la materia electoral es tan dinámica que se necesita una reforma cada vez que pasa, que como va la sociedad avanzando, pero tiene que ser hacia adelante y no hacia atrás. Y creo que la historia nos ha enseñado cómo tenemos que ir pasito a pasito y con base en reformas que vayan en el sentido de garantizar la democracia, garantizar el interés público, pero sobre todo, pues la voluntad ciudadana, que es lo más importante que luchamos como autoridades. Entonces, bueno, nada más preguntarle hasta qué momento, porque yo siento como ya una resistencia muy marcada dentro de los partidos políticos, incluso con su militancia, incluso la militancia ya se siente transgredida y creo que también es parte de la crisis por la que muchos están desafiliando a los partidos políticos. Y también pensando un poco en esto que comentaban los compañeros sobre la cultura democrática, claro, nuestro ideal sería que tuviéramos, o como comentaba doctor sobre Francia, ¿no? Pues sí, les entregan las boletas y la gente respeta porque es un tema de cultura democrática y en México pues cada vez pareciera que lo que se busca es saltarse las leyes sin pensar tanto en la ciudadanía y la ciudadanía de repente como que siente una resistencia, empieza a desconfiar de los partidos políticos y siento que el castigo que se le da a los partidos políticos no va encaminado en decir, bueno, ya no voto por ti, sino como en una parte de desinterés. De todas maneras van a hacer lo mismo, y entonces de repente siento que los círculos que se empiezan a meter en la parte democrática empiezan a ser los mismos, porque a la gente le empieza a perder el interés y entonces justo perdemos esta parte del reclamo social
que Claro. debería de verse en las urnas. Ahorita parece más bien en que ya no quiero votar y ya no quiero meterme, ya no quiero, bueno, entonces nuestro ideal sería que todos actuaran con base en la cultura democrática y que pudiéramos tener una democracia solidaria. La realidad es que no pasa así. Y entonces creo que es ahí donde actuamos un poco las autoridades para poder garantizar estos principios y poder, pues, garantizar un poco la democracia, ¿no, doctor? Gracias, Andrea. Mira, voy a ver cómo puedo abordar estos temas que son muy interesantes los que planteas para seguir avanzando en la exposición que tengo planeada para esta jornada. Yo creo que primero abordaríamos el papel de la justicia y de los tribunales locales y del Tribunal Federal. Por ejemplo, si consideramos cuál es el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tema de la justicia frente a la justicia de cada país, diríamos que responde a una finalidad supletoria, complementaria. Ante la falta de algo de lo nacional, pues puedes acudir a ella. La idea es que no existiera esa Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque se imparte justicia nacional. Pero si desde que no tienes mecanismos de acceso, si no hay un respeto al acceso a la justicia, a los tribunales, si no hay jueces independientes, pues tendrías que ir hacia allá. Ahora, eso nos representa la reflexión sobre el papel de los tribunales locales. ¿Cómo hemos evolucionado a partir de 1994, desde que no existían tribunales locales, ¿no? ¿Por qué? Porque existía un colegio electoral que se encargaba de la resolución de los conflictos electorales a través del legislativo. Los primeros pasos que se dieron en los estados para crear un tribunal electoral, ir de acuerdo con la reforma federal, no nacional. Cada estado fue poco a poco sumándose a la justicia electoral local. Los primeros nombramientos de los magistrados, los conflictos para conseguir instalaciones, es decir, la evolución, todo lo que tuvieron que pasar para estar en este punto, en este status quo, en este momento, cómo están los temas. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una justicia supletoria en función de la justicia local? Así como hicimos este parangón con la Corte Interamericana, es decir, necesitaríamos acudir a el Tribunal Federal si tuviéramos justicia local como tal. En principio no, cada vez serían menos los casos que llegarían a la Sala Superior. ¿Qué es lo que yo he visto desde mi opinión, y me hago cargo de mis palabras y lo digo con mucho respeto, que muchos tribunales locales, ¿no?, han ido por la fácil de entender cuál era, digamos, el criterio del Tribunal Electoral Federal y aplicarlo para no meternos en problemas. ¿Y esto qué implicaba? Aplicar mal incluso la jurisprudencia. Te comentaré que siendo yo magistrado de la Sala Regional Monterrey, en diversos casos me aparté de la jurisprudencia que era obligatoria también para las salas regionales. Y te voy a hacer una confesión aquí entre nos. Cuando formaba parte yo de la comisión de jurisprudencia de ese tribunal, pues aprendí a hacer jurisprudencia. Aprendí a ubicar cuál era la ratio decidendi de cada caso que soportaba la decisión. Es decir, sin ella, no había decisión. Podías quitar todo lo demás, pero esa era la decisión central, el criterio central. Y lo que me empecé a dar cuenta es que había jurisprudencia de otros argumentos que no formaban parte de la decisión, que si los quitabas, la decisión seguía manteniendo el sentido. Hoy tenemos un nuevo sistema de jurisprudencia que se aprobó a partir de los precedentes, ¿no? Que esto nos indica que tenemos que ser más reflexivos, porque podían existir, créeme, errores, Andrea, desde el que redactaba, desde el que analizaba, y pues a lo mejor el cuerpo de magistrados que terminaba aprobando esa jurisprudencia, pues a lo mejor sí, o sea, va en este sentido, ¿no? Pero a veces se olvidaba cuál era el precedente. Y entonces yo lo que hacía como magistrado de la sala regional, decía, bueno, este criterio de definitividad se construyó sobre esta base. Yo lo formé, yo estudié esas sentencias y esto no aplica a mi caso concreto. Y yo abría mi argumentación diciendo,
reconozco que existe una jurisprudencia con este rubro y con este texto y estos precedentes que se formó por estas y estas razones. Sin embargo, el caso que tengo que resolver tiene otras características y no es completamente igual a aquellos que se resolvieron. Por lo tanto, con mucho respeto, me aparto de la jurisprudencia. Claro que esto ponía el grito en el cielo a mis compañeras magistradas del Pleno, ¿no? Porque decían, esto nos pone en grado de responsabilidad. Bueno, pues sí, evidentemente hay que ser valientes y asumir, y ni modo, pues si la riegas, pues ahí va a llegar el jalón de orejas seguramente, ¿no? Y en una sentencia va a decir, ¿no? Y la vuelves a hacer y le voy a dar vista a la comisión de administración porque estás haciendo cosas incorrectas. Pero desde el momento que había una argumentación y una justificación, pues ya los ponía un poco en duda, decir, híjole, ¿qué tal si realmente tiene razón este loco? Bueno, esa es la pregunta que yo hago. ¿Cuál es el papel, Andrea, de los tribunales electorales hoy? Hoy están asumiendo autonomía e independencia en sus decisiones. Hoy están cuestionando las decisiones de la sala superior, salas regionales, es decir, están creando justicia local con esa autonomía, con esa independencia. Entonces, a ver, vamos entendiendo hacia dónde nos movemos, porque si tuviéramos efectivamente una justicia local consolidada, fortalecida, donde pocos asuntos llegan a lo federal, pues evidentemente a lo mejor se estarían replanteando las cosas hoy, ¿no? Nadie pensaría en desaparecer la justicia local, nadie pensaría desaparecer a los soples. ¿Por qué? Bueno, pues ¿por qué? Porque lo otro está más consolidado que esto. Entendemos la evolución que hay. ¿Esto qué implica? Pues que si ahora exigimos que haya una justicia intrapartidaria, ¿no? Donde se respeten las garantías del debido proceso del proceso legal, donde se escuche realmente a los militantes, independientemente de que tengan estas atribuciones de autoorganización y autodeterminación. El punto en concreto es, esta misma pregunta se la formulaba don José Luis de la Pesa hace 25, 27 años. ¿Qué tanto podemos meternos? Y se dio el paso, y no se nos echaron para atrás, y se reconstruyó todo el sistema al punto que hoy, como bien dices, hay una línea muy tenue y que se trata de bordear con mucho cuidado para no entrar más allá de lo que debe de ser. A mí me parece que siempre está importante, como tú señalas, Andrea, la reflexión sobre los valores y los principios democráticos. ¿Por qué generar un estándar probatorio menor para las causas de nulidad de elección previstas en la Constitución? Pues porque ese es un llamado que nos hace de atención el legislador, el constituyente. Nos dice, por favor, tengan cuidado con estos temas, porque esto no solamente violenta una elección, esto le pega a todo el sistema. En este punto es justo esta reflexión. ¿Qué tanto sería más meternos en esa parte? En el momento que tú descubras que eso también afecta a los valores democráticos, Andrea, yo creo que tienes toda la libertad para explorar, para avanzar en esa parte y en todo caso, bueno, estar sometida un poco también a la revisión del tribunal y el tribunal te dirá, pues no, te bordeaste demasiado, no puedes entrar, a lo mejor tirar, sí. La verdad es que esta justificación que me está diciendo el tribunal local, pues ya tiene otra vista, tiene otra visión. Antes nadie se quería meter a los asuntos de los partidos y hoy la propia Constitución incluso también nos quiere recordar que no podemos tener esa gran libertad para resolver los casos de militantes si no pasantes por la justicia interna y que hemos visto que lo hemos recogido con la evidencia, que si no tienes jueces independientes, tienes corrupción e impunidad. Si no tienes esas personas que dentro del partido van a impartir justicia, independientes, imparciales y autónomas, pues va a haber corrupción y va a haber impunidad. ¿Y qué es lo que hacen? Pues bueno, pues que sus líderes escogen a esas personas que integran esos órganos de justicia intrapartidaria. ¿Tienen independencia? ¿Tienen capacidad de reflexionar y de tener una resolución que vaya incluso en contra de las resoluciones de esos dirigentes? Evidentemente no. ¿Dónde está el problema? Pues en que ese dique está roto. Esta parte que contiene el poder de la dirigencia sobre sus comisiones, sobre sus
funcionarios partidistas que resuelven estos temas esenciales. Si lo es esencial para nuestra democracia, lo es esencial para la democracia interna de los partidos políticos. Eso, digamos, puedes utilizarlo como especie de resorte, ¿no? Si el partido no es democrático en estos procesos, si el partido no cumple con estas mínimas expectativas democráticas, ¿cómo vamos a pensar que el pilar sobre el que se asienta la democracia constitucional no esté fortalecido? Pues evidentemente no existe esa posibilidad. Y entonces, ¿qué es lo que la evidencia ha recogido, Andrea? Pues es que estos órganos de justicia intrapartidaria, en lugar de impartir justicia, retrasan la justicia e impiden que el militante pueda acceder al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque, bueno, pues lo que el tribunal ha tratado es de respetar este principio y regla, que se resuelva primero en lo interno o, en su caso, por ejemplo, justicia local, que lo resuelva en justicia local y luego ya veremos qué pasa aquí. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que todas las demandas, quejas, medios de impugnación de a tiro por viaje se desechan y tardan muchísimo en desecharse. Y entonces ahí ya llegan al tribunal y el tribunal les dice, no debiste desechar por esa causa, estúdialo nuevamente. Y encuentran otra causa de desechamiento. Y ahí le dice el tribunal, no te hagas menso, perdón por la palabra, entra, si no hay otra cosa realmente, éntrale al fondo. ¿Y qué crees? Los declaran inoperantes. Oye, no puedes declararlo inoperante, si está el argumento, estúdiale el fondo. Y lo declaran infundados, ¿no? Por las razones que quieras. ¿Qué es esa muestra? Eso no es un órgano de justicia, de ninguna manera. Ni se aproxima, ni siquiera. ¿Qué es lo que va a pasar si no tenemos justicia intrapartidaria independiente? Entendemos que los nombraron van a querer presionarlos, que los que son los dirigentes van a querer que sean sus empleados. Eso es normal, es connatural a las pasiones y deseos exacerbados de los seres humanos. ¿Qué es lo que tienes que construir tú desde el tribunal? ¿Cómo evitar esa influencia indebida? Y entonces, cuando metas a uno de estos personajes que están impartiendo justicia y el tribunal le imponga una sanción determinante o que le diga, a ver, ya deja de estar, es sistemático lo que tú estás haciendo, ¿no? O esto y esto y esto. Y entonces van a decir, híjole, pues es que la siguiente, o sea, ya me jalaron las orejas, patrón, ¿no? Porque así les dicen patrón, mi líder espiritual. Ya no puedo más, ¿no? Pues sí hay que cuidarnos más, entonces hay que ser más cuidadoso con el tema, ¿no? En fin, esto me lleva justamente a pensar o a reflexionar justo cuál es el tema de la justicia intrapartidaria. Si bien todavía vienen cargando los partidos políticos esta gran molestia desde hace 20 y tantos años del por qué el tribunal entró a conocer de lo interno de los partidos, pues porque se trastocaron intereses de ese momento, que después fueron beneficiados de los que están ahora y que por supuesto no quieren que se trastoquen los intereses de los de ahora. ¿Por qué? Porque hay una altura de miras muy corta, porque no se ve en la solidez del partido, lo que se ve es, ¿y yo qué beneficio obtengo del partido, no? No se ve la fortaleza del militante, sino qué beneficio puedo conseguir del militante. No se ve la fortaleza de la militante mujer, sino qué puedo obtener de beneficio, porque finalmente todos son objetos para mi propio beneficio o de mi grupo o del momento particularmente en el que me encuentro. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues es que hay que ajustar justamente las tuercas, hay que aceitar bien esos procedimientos internos, no hay que contribuir desde los tribunales a pues que venga una serie de repeticiones de resoluciones indebidas, porque por ejemplo lo desechan por una causa y el tribunal dice, por esa no, y entonces le da pie a que vuelva a desechar por otra causa. Pues estúdiale de una vez, tribunal. El artículo 17 constitucional en su última reforma dice, privilegia el fondo de los asuntos, privilegia el derecho que se encuentra controvertido, porque eso es acceso a la justicia. No te bases en los formalismos para andar regresando los asuntos. A ver, lo desechaste, está mal desechado, pero tienes
una forma sistemática de, digo, no lo voy a poner en la sentencia, pero me doy cuenta que a tiro por viaje desechas. Pues a ver, ya revisé todos los requisitos y cumple, ahora lo admites. Y si declaras inoperante, pues te aviso que tienes que justificar. Y si declaras infundado, tienes que hacer esto y esto, so pena de, porque tienes que estar convencido de que lo que debe ser es impartir justicia, de respetar los derechos. Y sí, a lo mejor echarle ahí un rollito además, pues, de compromiso ético y tal, y de las consecuencias de lo que no deberías de hacer, si haces de lo que no deberías de hacer y lo haces. Yo sé que esto, a lo mejor muchos dirán, eso no forma parte de la sentencia, esto implica que el tribunal está yendo más allá. Pues sí, como dirían los abogados, depende. Cuando lo que valoras es otro tema, ¿no? El impacto que tiene en el asunto de los bienes y valores democráticos y lo que estás afectando, pues entonces sí hay que ponernos más las pilas y cuidar más el tema de los partidos políticos, ¿no? Y en todo caso decir, bueno, pues ya desechaste, ya veo que desechaste mal, pero a ver, yo te voy a echar la mano y estudio de una vez el fondo. Vas. Entonces, ¿qué van a hacer para la próxima? No van a desechar, van a tratar de entrarle al fondo y declararlo inoperante o infundado, lo que quieran ustedes. ¿Por qué? Porque pues ya le estamos dando plena libertad a los tribunales para que otra vez resuelvan. Yo ya cumplí con ese principio y regla constitucional que antes de conocer yo, tienes que conocer. Ya te di oportunidad. ¿No lo quieres aprovechar? Pues entonces yo me hago cargo. ¿Por qué? Porque finalmente soy la máxima autoridad estatal o federal que debe de impartir justicia en materia electoral. Y entonces hay que entender cuál es nuestro papel. ¿Un acompañante de qué? ¿De estos vicios y conductas irregulares? ¿O al contrario, nos creemos que realmente somos quienes somos y que somos autoridad autónoma, independiente, y pues entonces nos vamos con esa? Si creemos que realmente somos jueces o formamos parte de un servicio de justicia para la sociedad, que no solamente resolvemos casos, estamos porque la sociedad necesita que estemos ahí, porque demanda nuestra participación, porque busca que alguien le respete sus derechos fundamentales. Si de veras no las creemos, pues entonces eso implicará un mayor compromiso. Y de entrada, hoy le diría a los tribunales, como en cualquier tribunal, no solamente lo electoral, ni mucho menos, analicen bien las jurisprudencias que van a aplicar, tengan esa fortaleza para emitir también sus propias jurisprudencias. Yo pelearía, por ejemplo, como tribunal, desde lo tribunal local o de sala regional, pelearía tener posibilidades de emitir jurisprudencia. Las salas regionales tienen la facultad, pero tiene que ser revisada por la sala superior el criterio. Y déjenme comentarles que pocos asuntos, y tal vez es una crítica constructiva, pocos asuntos de las salas regionales se convierten en jurisprudencia. Sé que hay muchas peticiones y pocos asuntos terminan convirtiéndose en jurisprudencia. Y con mucho, digamos, orgullo, digo que la Sala Regional Monterrey, cuando a mí me tocó presidirla y formar parte de su pleno, logró establecer jurisprudencia. Era impensable en esa época. Bueno, pues nos creímos que éramos magistrados regionales y que podíamos querer hacer jurisprudencia, pues dimos el paso al frente. ¿Por qué no? Está en el ámbito de nuestras atribuciones y para eso nos paga el pueblo. Y para eso estamos ahí, para defender. Y sí, vamos a tener presión política de gobernadores, de senadores, de líderes espirituales y todo lo demás. Sí, pero para eso estamos ahí. Y ni modo, hay que enfrentar las cosas con valentía. Imagínate, Andrea, que pues llega el crimen organizado y le diga al ejército, oye, a ver, no te metas conmigo, porque si no, yo me voy a meter contigo. ¿En qué momento, Carlos, pasa esto? ¿No? ¿En qué momento pasa esto? No, entonces, no hay que meternos con la delincuencia, ¿no? Porque después se van a meter conmigo, pues no. Imagínate, Andrea, es más como para sentarlos y regañarlos a los partidos, decir, pues ahora, no te metas conmigo porque si no te desaparezco. Bueno, pues, a ver, el sistema está trastornado y tú estás loco. Métete a clases porque estás loco, no puedes ni siquiera decirlo eso en público. Qué vergüenza que digas eso, que un tribunal tiene que estar sometido a la decisión no de un partido, del sistema de partidos y peor, de los pequeños líderes que tiene el partido en este momento.
que son transitorios y las instituciones ahí se van a quedar. Imagínate que cedamos como tribunal, imagínate lo que había pasado desde 1994, que en lugar de construir un órgano autónomo e independiente con todas las que ha tenido el INE y los OPLES también, y un tribunal electoral autónomo e independiente con todas las que ha tenido, pues que hubiéramos seguido siendo comparsa de aquel sistema. ¿En dónde estaríamos colocados hoy? Sin jueces independientes que, bueno, pues se la rifaron, habrá unos que sí y otros que no, pero hay muchos que se la rifan todos los días, y autoridades que se la rifan, y consejeros que se la rifan, y hay otros que no. Hay consejeros electorales que me consta que andan vendiendo sus servicios para los candidatos. Hay consejeros electorales que entran a ese servicio para ver qué beneficios obtienen de un contrato del PREP o de papelería. O hay personas que entran a tribunales locales y abren el martes de frutas, verduras y sentencias, y venden sentencias a los candidatos. Tribunales electorales locales, lo sé y lo digo con conocimiento de causa. Bueno, pues significa que estamos rebasados, estos diques están totalmente rebasados. Y dice Omar, bueno, pues hay que reconstruir todo, no hay que parchar. Pues la única manera de reconstruir así, Omar, es con una acción disruptiva, destruyendo todo y construyendo todo. Y en esa crisis, pues quién sabe qué pase, llegarán los militares, tratarán de poner orden, ¿no? Que la gente estará asustada de que vamos en una anarquía brutal en las calles. Y entonces yo digo, yo no creo que México esté lejos de tener candidatos que sean exmilitares. No creo que estemos lejos. Y la historia ya nos ha demostrado y una y otra vez, y no es por echarles mala vibra a los exmilitares, ni mucho menos, pero la historia nos ha demostrado una y otra vez qué pasa en esa transición, en esa evolución con candidatos exmilitares. Pues hay un mayor fortalecimiento de ese tipo de intereses, ¿no? Y solamente la sociedad pues considera que quien tiene la fuerza física, la fuerza armamentista, pues puede poner un poco de orden, y pues si el ejército es el único que puede poner orden, pues ahí yo voy, ahí voto, con lo que eso implica. Yo insisto, no creo que estemos muy lejos de ver una situación de esta. Ustedes me dirán, estuve equivocado, espero que sí sea. Por lo pronto, estamos ya terminando esta gran charla. Ha sido muy, espero que para ustedes haya sido valiosa. Digo, para mí sí, escuchar sus comentarios, sus reflexiones, me parece que todos vamos sobre la misma línea, preocupados y ocupados por generar un fortalecimiento de la democracia. Hay propuestas muy interesantes, inteligentes, como esta de los jueces electorales penales, ¿no? Me parece que estos temas que nos fija Andrea, de ser muy cuidadosos con hasta dónde meternos, mientras más estés en la línea, Andrea, recuerda que hay que justificar más, George. Hay más que justificar, ¿no? Hay que meter más argumentos, hay que manejar más el tema de los principios y de los valores, ¿no? Que debemos de proteger más allá de lo inmediato, que es lo que pasa del derecho del militante, sino es, y como efecto resorte, como efecto ola, bueno, y esto de seguirse haciendo así, ¿hasta dónde nos llevaría? Es un escenario hipotético, pero mejor no llegar a esos escenarios y mejor parar las cosas. ¿Y por qué pongo mucha atención o interés en la revaloración de la democracia? ¿Por qué? Porque entonces esto nos da una dimensión, a ver, que no tiene que ser más del penal, que no tenemos que repensar el sistema de sanciones, el sistema de nulidades, castigar realmente a los culpables y no a la sociedad, castigar el voto ciudadano por la culpa de un candidato, no. Y hay que ponerle y meterle presión a los partidos políticos, porque ellos son los primeros que tienen que poner orden dentro. Y por eso también hablo del compliance penal electoral, y por eso también hablo de la revisión del sistema de nulidades, y por eso hablo del sistema de infracciones y de sanciones. Bueno, pues si empezamos a actuar de esta manera en el panorama macro, es más fácil después entrar a este pequeño micro, ¿no? Andrea, en lo que corresponde a los temas de los partidos políticos. Entonces, mientras más arriesgado sientas el criterio o que estás rebasando esas fronteras, Andrea, hay que justificar más. Hay que ser mucho más cuidadoso, mucho más paciente en tener una resolución que no te gane tampoco
la pasión y decir, tengo que darles aquí un caratazo en la nuca al partido, ¿no? No, hay que tener esta visión mucho más completa de todo el fenómeno, porque estoy casi seguro que con este tipo de encuentros que tenemos, donde buscamos la alta especialidad de nuestros participantes, tengan ahora esta visión que muchos de nosotros hemos pasado y que ahora pues tenemos el tiempo para reflexionar también un poco sobre cómo se encuentra el sistema y hacia dónde se nos debería de llevar y cómo hay que reconducir y reconocer conductas que son connaturales al ser humano, pero que el sistema también no debe basarse en un sistema de zanahoria y garrote, ¿no? Eso sí me queda claro. Debe ser un sistema muy inteligente donde debas de premiar las cosas, donde debas de poner altos, de evidenciar las cosas, de mejorar tu propio sistema, de fortalecer cauces democráticos, de incrementar la participación de la ONG, de las organizaciones civiles, de las agrupaciones políticas, del sistema de candidaturas independientes y no verlos como pioneros ahí tratando de descubrir un territorio inhóspito, ¿no? Sino crear otro tipo de condiciones que vayan mejorando las cosas, repensar el sistema de financiamiento público. Pues, a ver, hay esquemas y modelos, por ejemplo, como el decía yo, el de Francia, y el de Francia es, tú gasta tu dinero, compadre, y ya si obtienes el 5% de la votación y me presentas todas tus facturitas y bien desglosaditas, entonces yo te devuelvo la lana, pero esto es hasta que te demuestre, me demuestres, no te la voy a dar antes, ¿cómo por qué? Si se supone que tienes una representatividad de la sociedad, pues significa que vas a tener militancia, significa que vas a tener participación, significa que los vas a enamorar con tu proyecto de nación, con tu proyecto de Estado, significa que vas a tener una base de militantes, de universitarios, que diga yo voy a tomar mi tiempo libre para ir a trabajar por ese proyecto. No, espero que venga la lana. Pues no, tampoco es así. Entonces, los obligas también a ser mejores, a mejorar sus procesos, a cumplir con los principios de economía y de eficiencia en la aplicación y gasto de los recursos públicos, ¿no? Y si los cachas con un financiamiento independiente, o sea, a mí me parece que es guillotina. Si los cachas con la intervención del clero, guillotina. Si los cachas, oye, pues es que vas a desaparecer a todos los partidos políticos. Sí, Omar, justo. Pero el sistema va a permanecer. Esos malos partidos ni siquiera merecen ser partidos, ni siquiera merecen ser llamados entidad de interés. Bueno, habrá que cambiarlos. En la Constitución no es entidad de interés público, sería una entidad de interés de un grupúsculo muy privado, ¿no? Porque para el público, pues bueno. Pues, estimadas compañeras y compañeros, me quedo en deuda contigo, Omar, con otra participación. Estoy seguro que seguramente nos veremos pronto en otro curso. De verdad que les agradezco mucho su gentil participación, su gentil escucha y pues ojalá pues esta charla un poco así improvisada y al vapor, como bateador emergente, pues haya sido también de su agrado y como siempre les digo, pues me despido de ustedes. Estoy en red social, en Twitter como @Rubén Becerra RB de Victoria y en mi correo electrónico ruben.becerra@te.gov.mx. Y también, pues ya saben, si les gusta estos cursos, pues síganle dando like a las redes sociales. Muchas gracias. Que pasen muy buena tarde. Gracias, Andrea. Al contrario, gracias a ti. Carlos, muchas gracias. Como gracias, siempre, doctor. Un gustazo. Muy interesante la participación. Igualmente, Omar. Gracias. Nos vemos, Erika. Gracias, Freddy. Nos vemos. Hasta luego para otra grabación. Nos vemos, Enrique. Hasta gracias. mañana. Excelente día. Igualmente, gracias. Cuídense mucho.